cada vez que comemos este pan y tomamos esta copa, anunciamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Y vamos de una vez a recoger las ofrendas. Para orar por estos diezmos y estas ofrendas. Amén. Que es el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? El trabajo que Dios nos ha dado, que Dios es nuestro proveedor, Dios es el que provee todo, ¿verdad? Para nosotros. Así es que damos muchas gracias. Sí. Gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por el trabajo, la fuente de trabajo que tú nos das, Señor. Gracias porque de ti proviene todo, mi Señor. Bendecimos, Señor, nuestros trabajos, Señor, nuestros proveedores, Señor. Y rogamos que tú envíes mucho trabajo, Señor, para que no nos falte trabajo, Señor, en esta tierra, mi Señor. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que estamos recogiendo, Padre. Oh, mi Dios, declaramos, Señor, que mi Dios, los administradores que recibirán esto, Señor, sepan administrar, Señor, y que se haga para extender el reino de los cielos, Señor, a todos los confines de la tierra, Señor. Oh, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Alabado sea. Pues hemos estado llevando un tema interesante, en el cual está sentado todo, ¿verdad? Toda nuestra fe está sentada en esto, en creer. Es necesario para nosotros creer, ¿verdad? Cuando alguien cree en ti, ¿verdad? Te anima, o sea, provoca en ti un deseo, provoca en ti una estimulación, ¿verdad? Cuando alguien cree en ti, sí, yo creo en ti, yo creo en lo que tú puedes hacer, yo sé que tú lo puedes hacer. Y todos los días nos levantamos y salimos a nuestros trabajos creyendo, ¿verdad? Creyendo que podremos, que trabajaremos. Y llegamos a nuestros hogares y pensamos y decimos, mañana yo creo que voy a tener trabajo todavía. Y todos los días, para hacer cualquier cosa, yo sé que yo puedo hacer esto. Creo que puedo yo hacer esto. Entonces, el creer tiene mucho en sí que ver con nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, ¿verdad? Para creer, aquellos grandes hombres que descubrieron algo, que inventaron algo, ellos creyeron que podían hacerlo, y eso los motivó para hacerlo. Y lo que nosotros estamos hablando ahora es de creer. ¿Pero de creer en qué? De creer en Jesucristo, de creer en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y que todas las promesas y todo lo que está escrito en la palabra de Dios de Él es verdad, es real. Así que tenemos que creer en eso. Amén. Es importante que creamos eso. Es sumamente importante. Entonces, estamos viendo este tema. Tenemos este y el próximo servicio tendremos el último, ¿verdad? Tendremos el último tema de esta serie de creer, y vamos a comenzar un nuevo estudio.
basado en el libro de Ruth, ¿verdad? Va a ser un libro muy interesante, un tema muy interesante, ya los pondré al tanto, así es que para que empecemos a prepararnos, ¿verdad? Pero estamos concluyendo con este tema, ¿verdad? Creer. Y Jesucristo, como siempre, nos sorprende. Él nos sorprende con sus expresiones, sus palabras. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. Fíjense cómo se presenta así, anunciando, yo soy el pan de vida. Cualquiera que oye estos comentarios o esta afirmación, dice, bueno, pues ¿qué le pasa a este hombre, verdad? ¿Por qué se anuncia de esa forma? Pero es algo en lo cual él, la forma en que captura la atención de la gente, ¿verdad? Con ese tipo de afirmaciones. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué afirmaciones tan poderosas, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Jesucristo decía, bueno, ¿de qué habla este hombre? ¿De qué habla este hombre? O sea, tanto a los fariseos como a los demás les llamaba la atención la forma en que él se expresaba. Y luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Imagínense, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es lo que estamos ahorita celebrando, ¿verdad? Con la Santa Cena. Pero él, la forma en llamar la atención, cómo se expresaba él, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Son afirmaciones que capturan nuestra atención, pero que también nos hacen pensar, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando este hombre, verdad? Los alguaciles y los soldados se maravillaban cuando fueron a arrestar a Jesús. Se maravillaron con la enseñanza de Jesucristo, que ni siquiera fueron capaces de echarle mano. Regresaron ante los sumos sacerdotes diciéndole, jamás hemos visto hombre alguno hablar de esta manera. Y luego los sacerdotes le dijeron, ¿y por qué no lo prendiste? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Verdad? Pero vemos que estaban maravillados esos hombres con las afirmaciones y con las palabras, las enseñanzas que daba Jesucristo, ¿verdad? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense. Afirmaciones muy tremendas, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Él también vivirá por mí. El que come esto, él también vivirá por mí. Son afirmaciones que impactan. Entonces, pongamos mucha atención a la forma en que el Señor nos habla, ¿verdad? Lo hace de una forma que hace que nuestra atención vaya sobre Él, con estas afirmaciones. Y no es la excepción cómo se presenta hoy. El pasaje que estamos viendo en esta mañana, que veremos, está en San Juan capítulo 7. Ya ven que hemos estado viendo todos los temas que hemos estado viendo estos últimos domingos. Han estado basados en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Un evangelio precioso, ¿verdad? Entonces, este no es la excepción. San Juan capítulo 7, desde el versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, fíjense, recordemos que Jesús siempre hacía todo
o sea, sin que la gente se diera cuenta, o sea, no quería llamar la atención. Incluso a los que sanaba les decía, ve y no digas quién te hizo esto, ve y muéstrate al sacerdote, cumple con la ofrenda que te corresponde, pero no digas quién te hizo esto. Pero es tanto como si les dijera, ve y dile que yo dije lo que yo te hice, ¿verdad? Porque salía la gente inmediatamente anunciando quién había hecho esas cosas, quién lo había sanado, quién le había dado la vista, quién lo había levantado del lecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era asombroso, o sea, era asombroso que Jesús pusiera su atención sobre estas personas y sanarlo. Imagínate gente que tenía años y años con enfermedades o ciegos, pero eran sorprendidos por la misericordia de Dios. Impactante, impactante. Y en esta mañana este hombre, ¿verdad? Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y recordamos el pasaje, ¿verdad? Donde Jesús está hablando con la samaritana, por ejemplo. También recordamos ese pasaje, ¿verdad? Donde le dice a la samaritana, bueno, ¿y de dónde tú tienes esa agua viva? ¿De dónde tú me vas a dar a mí agua? Si no tienes ni siquiera un cántaro para sacarlo. Mas aquí Jesús está anunciando, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ninguno le echó mano. Entonces, examinando estos pasajes, ¿verdad? Vemos que dice que en el último y gran día de la fiesta, ¿qué fiestas estaban celebrando? El capítulo 7 comienza con esta noticia, ¿verdad? Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjense como hemos estado viendo atrás, ¿verdad? Jesús tuvo que dejar su casa. Después de esa boda, ¿verdad? Esas bodas de Canaán, Jesús tomó la decisión de alejarse de su casa, ¿verdad? Porque él tenía una obra que cumplir, un ministerio que cumplir, una encomienda por parte de su Padre, del Dios Todopoderoso. Tenía una encomienda que seguir. Entonces Jesús dijo, yo no puedo estar haciendo la voluntad de mi madre. Porque recordemos cómo María manipuló hasta cierto punto a Jesús, obligándolo a proveer el vino para la boda, ¿verdad? Como diciendo, hagan todo lo que os diga Él. Entonces Jesús, para no humillar a su madre, para no menospreciarla, pues hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero entonces Jesús tomó la decisión de retirarse de su familia. Y como dice aquí, ni aún su familia, ni aún sus hermanos, ni su madre, ni sus hermanos creían en Él. Creían en Él. Entonces, Él se retiró, pero
estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos la celebraban los judíos el mes séptimo del mes judío, ¿verdad? Para ellos. Y celebraban esta fiesta, y esta fiesta era de tabernáculos. Ellos hacían unas pequeñas enramadas donde habitaban por 7 días. Eso era la ceremonia en sí, una fiesta por 7 días. Y esto conmemoraba que por 40 años Dios los hizo habitar en tiendas, o sea, en enramadas, en tabernáculos, hechizos, ¿verdad? Hechos de hojas, de palmas, de lo que encontraran ahí, de árboles. Ellos hacían sus enramadas para ahí cuidarse del sol y descansar durante la noche, o descansar el tiempo necesario mientras, recordemos que mientras la nube caminaba, ellos caminaban. Cuando la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía y acampaba, ¿verdad? No tenían tiempo de edificar casas, de plantar, no tenían tiempo de nada. Pero Dios por 40 años, recordemos, Dios por 40 años les proveyó todos los días la comida. Dice que durante la noche una llama, una antorcha de fuego iba sobre ellos para calentarlos. Imagínense, recordemos que en el desierto las temperaturas son sumamente extremas, ¿verdad? En el día es un calor tremendo, ¿verdad? Avasallador. Y en la noche es un frío intenso. Los fríos intensos son fuertes en los desiertos. Entonces Dios, haz de cuenta que estaban dentro de un mall prácticamente, porque la nube los cubría en el día, así es que no había calor, no iban asoleados. Y durante la noche una antorcha de fuego iba sobre ellos cuando iban caminando en las noches, o cuando estaban en la noche descansando, una llama de fuego encima para calentarlos y aluzarlos. Entonces, Dios siempre proveyendo y cuidando a su pueblo, así como nos cuida a nosotros. Porque déjame decirte que el que te cuida a ti es tu Padre. Aunque no nos demos cuenta nosotros, pero Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos llama para que vengamos y conozcamos a Jesucristo y tengamos la libertad de escoger. ¿O crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, o no crees? Y sabemos que el que no cree ya ha sido condenado, lamentablemente. Pero el que cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ese tiene vida eterna. Tiene la vida eterna, ¿verdad? Y sabe que tiene la esperanza de que si muere antes de que Jesucristo venga por su iglesia, Él va a resucitar en ese tiempo. Resucitaremos. Si acaso yo he muerto ya para ese entonces, yo resucitaré. Así es que no tengo temor de lo que pueda venir, ya sea que muera antes o que dure hasta el tiempo en que Cristo venga por su iglesia y me toque junto con los demás ver la transformación y el cambio y ser arrebatados juntamente con todos. Bendito sea el Señor. Eso es el siguiente paso que nosotros estamos esperando. No hay otra señal antes, ya no hay otra señal más, ¿verdad? Sino que el próximo acontecimiento interesante, importante que viene es ese. Y tenemos que estar esperando eso. Tenemos que estar esperando eso. Así es que estemos atentos y estemos cuidando, ¿verdad? Seamos prudentes, así como Jesucristo cuenta la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 vírgenes eran insensatas, o sea, descuidaron, no pusieron aceite en sus lámparas, y el hecho de no tener aceite en sus lámparas es sinónimo de que no estás apercibida de las cosas que vienen, no estás buscando de Dios, no estás poniéndote a cuentas en nuestra vida con Dios, que sabemos que aunque Él ha hecho por nosotros
el sacrificio de morir, de enviar a su Hijo para que nosotros tengamos derecho a esa vida eterna, pero tenemos que cuidar nuestra salvación, no descuidar nuestra salvación. Tenemos que con el tiempo irnos conociendo las Escrituras para podernos limpiar de todo pecado, de todo aquello que nos estorba, ¿verdad? Que nos hacía vivir ajenos de Dios, ajenos de las promesas y de todo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y estar velando, y siempre ir delante del Señor, agradecerle por todo lo que hace. Con Dios no necesitamos un tiempo. Con Dios puedes ir hablando con Él, así como lo haces en tu teléfono celular, que vas hablando con las personas mientras vas manejando, mientras estás donde estás trabajando. Así nosotros podemos hacerlo con nuestro Dios. Amén. Estar todo el día en comunicación con Él. Por eso en la palabra de Dios el apóstol Pablo nos dice orar sin cesar, o sea, orar sin descansar, orar continuamente. Es tan fácil, es estar hablando con Él, pero claro, si tú no tienes una relación con el Señor, si no tienes una comunión con Él, es necesario que hoy la busques y que hoy empieces a tener esa comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios, que agradezcamos a nuestro Dios por todo lo que nos da, por la salud, la vida, el trabajo, por la familia, por todo. Tenemos tantas cosas por qué agradecerle a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos faltaría tiempo realmente para darle gracias a Dios y para tener una oración. Nos faltaría tiempo durante el día de todas las cosas que tenemos que agradecer a nuestro Dios. Así es que tenemos que entrar en esa comunión, ¿verdad? En esa íntima comunión con nuestro Dios. Y eso era lo que significaba para ellos esas fiestas de los tabernáculos, todo lo que ellos estaban celebrando. Por eso este versículo dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí si alguno tiene sed. Y eso impactó a la gente. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan manifiesto y tan notorio, ¿verdad? En medio de la gente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué cosa más maravillosa. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva dentro de ti. ¿Qué significa esa agua viva dentro de nosotros? ¿Qué significa? Significa esa comunión con el Dios, y sobre todo aquí lo habla, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Cuando uno recibe a Jesucristo, no es solamente una pequeña confesión y un bautismo en agua, no, sino que viene el Espíritu de Dios, viene a morar sobre nosotros. Viene a morar, o sea, Él promete estar con nosotros por siempre, y Él viene y mora en nosotros, se manifiesta en nosotros, y esos ríos de agua viva, tú los puedes notar, esos ríos dentro de nosotros, tú los puedes notar porque sientes un gozo, sientes una alegría, sientes que no estás ya más solo, que aunque tú no veas a nadie, alguien está contigo. Amén. Continuamente y te ama y quiere manifestarte a ti, quiere llamar nuestra atención. Entonces aquí Jesucristo está tratando de llamar la atención de esa gente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura,
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, ¿verdad? Porque Él estaba preparando, o sea, Él nos está retando hoy en día, te está retando hoy en día. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él quiere que esos ríos de agua viva corran y fluyan dentro de ti, de cada uno de nosotros. Él nos está retando, ¿verdad? Él te está retando tal vez en esta mañana, si tú no conocías, si tú nunca habías tenido un encuentro con Jesucristo, si nunca habías hecho una confesión, una pequeña confesión, como dice su palabra en Romanos, ¿verdad? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra, ahí está la clave, o sea, no tienes que hacer nada más, no más que esa pequeña confesión, confesar que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Confesar es simple y sencillamente afirmar, ¿verdad? Reconocer que Jesucristo, que el sacrificio que Jesucristo hizo hace más de 2000 años, lo hizo también por ti, porque dice que lo hizo por todo el mundo. Así es que lo hizo por ti también, por ti tú estás incluido allí y Él está esperando que tú tomes esa decisión para que esos ríos de agua viva fluyan dentro de ti, fluyan, ¿verdad? Y traigan en ti un cambio, una transformación y sobre todo una presencia de Dios continua en tu vida, continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él los estaba preparando, porque sabía lo que iba a venir sobre esta gente, sabía lo que iba a venir sobre todos sus discípulos. Una vez que Él ascendiera a los cielos, Él vendría la promesa del Padre, ¿verdad? Como les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, esperen lo que Él va a enviar. O sea, les tenía una gran sorpresa para todos. Y esa es la sorpresa que el Señor quiere que tú te lleves. Esos ríos de agua viva que fluyan en ti, ¿verdad? Entonces dice, algunos de la multitud, oyendo estas cosas, estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Ellos empezaron a afirmar, verdaderamente este es el profeta. Y empezó la discusión entre ellos, ¿verdad? Recordemos que cuando Jesús aparece, cuando Jesús nace, vienen esos magos del oriente y llegan directamente al rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dijo el rey, si el rey soy yo. No, dijo, el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y nos ha traído hasta acá. Entonces ellos vinieron y anunciaron y manifestaron que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el prometido por años, hablado por los profetas, anunciado por los profetas, que vendría un Redentor, un Salvador del mundo. El tiempo había llegado y fue manifestado, y esos hombres vinieron y anunciaron y dieron las nuevas de que ese hecho se había cumplido. Nadie se había percatado de las cosas, nadie probablemente estaban esperando un rey vencedor, victorioso. Estaban esperando un David, ¿verdad? Que se levantara, un caudillo fuerte y liberara a Israel de la opresión de los romanos. Pero no, Jesús vino como un niño, como un bebé, nació como un bebé, se presentó manso y humilde, sencillo, ¿verdad? Porque Él traía un mejor propósito para Él traía mejores promesas mejores que las que se habían anunciado para los israelitas. Él traía promesas mucho mejores que nos convenían. Él estaba anunciando una vida nueva. Eso era lo que iba a venir para todos ellos. Pero como sabemos, dice la Escritura, San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos ahora, no somos solamente creación de Dios, ¿verdad? Porque todos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios porque hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Somos criaturas creadas por Dios. Pero para ser hijo de Dios tienes que recibir a su Hijo Jesucristo, hacer esta pequeña oración y confesar. Es una pequeña oración y confesar, sí, yo creo que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Él vino a morir por mí, para perdonarme, para limpiarme de toda maldad y para prepararme para lo porvenir, para la vida eterna, ¿verdad? Porque dice que estamos aquí en esta tierra como peregrinos. Somos peregrinos que vamos de paso. Pero Dios tiene algo maravilloso para nosotros, algo que ni siquiera, ahorita ni siquiera tenemos idea de lo que nos aguarda. Lo que sí tienes que saber es que estás invitado a unas bodas. A unas bodas muy especiales que son las bodas del Cordero de Dios, que celebraremos con Él. Imagínate, todos sentados a la mesa con Jesucristo, viéndolo, conociéndolo, ¿verdad? Conociéndolo. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Él nos conoce, nos ama, nos anhela, Él es celoso de su creación, Él es celoso de todo lo que hizo por nosotros. Él te anhela, te ama, te conoce por tu nombre, te cuida, te guarda, te provee todo lo que tú necesitas. Pero aquí está este hombre y empieza la discusión, que no venía de Galilea, que acaso de Galilea ha de salir algo bueno, ¿verdad? Como dijo Natanael. Pero es que la gente dudaba y te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús no se da a conocer? ¿Por qué no dice, yo soy ese del que hablan? Yo soy ese del que yo no nací en Galilea, ni en Judea. Yo nací en Belén de Judea, en la ciudad de David, ¿verdad? Pero no, Él no se da a conocer. Él oye la discusión y empiezan todos a dudar, ¿verdad? Porque Jesús quería saber realmente si estaban enterados, si conocían. Quería que buscaran y anhelaran y desearan lo que estaba por venir, ¿verdad? Porque hubo gran confusión entre todos ellos. No, dijo, otros decían, este es el Cristo. O sea, el Cristo este es el enviado, el ungido. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, de Galilea, ¿verdad? Entonces había confusión entre ellos, no estaban seguros de dónde vendría. No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y así hubo esta confusión y esta discusión que se hizo, ¿verdad? Pero todo esto era el propósito de Jesucristo, de retarlos. Él los estaba probando porque los estaba retando. Él quería que le buscáramos, que le indagáramos, que indagáramos realmente y que conociéramos. ¿Tienes dudas? ¿Quieres conocer realmente quién es Jesucristo? ¿Quieres conocer lo que está por venir? Aquí está. Como dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que escudriñar las Escrituras. Jesús les dijo a sus discípulos, San Juan 5:39, ¿verdad? Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, Él les está diciendo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Escudriñenla. Recordemos, ¿verdad? Cuando vimos lo de Nicodemo, recordemos cómo ellos estaban seguros de que Jesucristo era el Mesías, porque le dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios contigo.
Fíjense, o sea, ellos sabían a quién estaban crucificando, sabían que Jesucristo era el enviado, era el prometido por Dios para su pueblo, para restauración, mas aún así lo crucificaron, lo sacrificaron porque dijeron, se pusieron de acuerdo en el concilio y dijeron, es mejor que muera uno y no que todos padezcamos. Fíjense, qué pensamiento de ellos. Es mejor que muera uno y no que todos padezcamos. Ellos estaban muy confortados, ¿verdad? Porque vivían dentro de sus casas, tenían buen trato, eran considerados por los romanos, tenían buen trato y no querían alborotar ahí el problema y que se hiciera grande y que hubiera conflictos. No, prefirieron sacrificar al Mesías. Pero como sabemos, todas las cosas ayudan a bien y Dios cambió lo malo en bueno. Y dice la palabra de Dios que si Satanás hubiera sabido que al crucificar al Mesías él iba a perder la batalla, él estaba firmando prácticamente su sentencia de muerte, Satanás, porque con la victoria, con la muerte, era necesario que él muriera. Si Satanás hubiera sabido esto, dice que no le hubieran crucificado. Imagínate si a Jesucristo no lo hubieran crucificado, cada uno de nosotros vendría cargando el montón de sus pecados y seríamos reos de muerte todos, porque todos seríamos condenados por nuestros pecados. Dice que él tomará nuestros corazones, tomará los corazones de aquellos que no han recibido a Jesucristo y los pesará a ver si hay o no la oportunidad de ser libres, o sea, de entrar en el reino de los cielos. Cosa que ninguno de nosotros podría hacer eso porque somos pecadores. Necesitábamos un redentor. Por eso Jesucristo vino y se ofreció por nosotros, se ofreció por ti para llevar tus pecados y limpiarte a ti de todo pecado, de toda culpabilidad. Eso hizo Jesucristo por ti y por nosotros. Bendito sea su nombre por siempre, ¿verdad? Dice, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Fíjense, ¿acaso, o sea, si los gobernantes o los fariseos creían en Jesucristo, entonces el pueblo estaba obligado a creer? Por eso les está diciendo, ¿acaso algún gobernante o alguno de los fariseos ha creído en Jesucristo? Y dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿verdad? Seguían empeñados en que Jesucristo era de Galilea. Imagínense, qué fracaso, ¿verdad? Qué fracaso que no sepamos ni siquiera de dónde era nuestro Salvador. Pero nosotros sí le sabemos. Amén. Sí lo sabemos porque Él nos lo ha manifestado, nos lo ha revelado. Él nos ha revelado toda su palabra, toda su vida está aquí. Amén. Aquí está el corazón de Dios, está escrito en estas palabras. Y bendito sea Dios. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Quiere retarnos. Quiere que nosotros también pongamos atención y que le conozcamos. Y Él está retando a aquellos, ¿verdad?, que no le conocen, aquellos
que no han tomado esa decisión. Si tú estás en esta mañana y no has tomado esa decisión, ¿verdad?, de aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu único Salvador, porque no hay otro Salvador, el mundo no está esperando otro Salvador, jamás vendrá otro Salvador, vendrán muchos impostores, trayendo nuevas enseñanzas y nuevas doctrinas y nuevas creencias, pero son falsos maestros, son maestros fraudulentos de la palabra, ¿verdad? Porque el Salvador ya vino y ya ha dado el mensaje. Si tú estás en esta mañana y quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Yo te invito, ¿verdad? Y los invito a todos ustedes a que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y oremos. Y hagamos esta decisión, esta confesión, ¿verdad? Si tú estás aquí y no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo te pido, te ruego en esta mañana que tomes esa decisión y simplemente repite esta oración con nosotros. Padre, en esta mañana yo te agradezco, Señor, de que tú me hayas hablado. Yo no sé si habrá un mañana para mí, pero yo sé y reconozco que soy pecador y que necesito del perdón de mis pecados y que necesito de un Salvador en mi vida. Yo le pido a Jesucristo que entre en mi corazón y que sea mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Amén. Ahora permíteme preguntarte, ¿dónde está Cristo ahora? En tu corazón. Si tú hiciste esa decisión, bendito seas, porque has recibido no solamente la salvación, has recibido también la vida eterna. Eres una nueva creación, porque has recuperado esa creación bendita que Dios tenía para nosotros reservadas desde el principio de la creación. Así es que yo te felicito por esta confesión que tú has hecho. Y te invito a ti también, ¿verdad? Te digo, es necesario que tú tomes esa decisión. No lo pienses. Esta oración la puedes hacer tú personalmente. Tú únicamente habla con Dios y dile, Padre, yo necesito ese Salvador. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y yo lo recibo en el nombre de Jesucristo y créeme que tu vida cambiará. Amén. Que Dios nos bendiga en este día y que Dios nos guarde en esta semana que comenzamos. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Amén.